Buen día chicos, vamos a iniciar la clase práctica del día de la fecha de la Cátedra de Salud Pública y vamos a recordar quiénes son los docentes a cargo de cada comisión. En la comisión 1 tenemos a la doctora Agustina Alegre, en la comisión 3 a la doctora Gabriela Villordo y en la comisión 4 a la doctora Débora Banger. Y quien les habla, Liliana Ríos Machuca, es la docente que se encuentra a cargo de la comisión 2. El tema que vamos a tratar hoy es enfermedades parasitarias, es el práctico número 11. Y vamos a comenzar a recordar algunos temitas que ya lo vieron y que lo vieron en diferentes cátedras, en diferentes materias, pero es necesario recordar algo para poder comenzar la clase del día de hoy. En este caso vamos a recordar la clasificación de los parásitos. Teníamos nosotros a los helmintos que podían dividirse en nemátodos y platelmintos. Los nemátodos a su vez son gusanos cilíndricos y los platelmintos son gusanos planos, y dentro de los planos, o sea los platelmintos, teníamos el grupo de los cestodos y tremátodes. Comenzando con el tema ya que nos toca desarrollar hoy, que son las parasitosis, vamos a desarrollar en el primer caso la cisticercosis. Bueno, van a encontrar en el libro Achar o en diferentes cartillas y demás, pero lo ideal o la base, el libro base es el Hacha para nosotros, que está en la página de la cátedra SAPUET y tienen todos los materiales como para comenzar a estudiar las enfermedades que vamos a ver en la cursada de salud pública. En este caso vamos a hablar de cisticercosis. La cisticercosis es la parasitosis más común del sistema nervioso humano. Se lo conoce desde la antigüedad y se sospecha que el origen haya sido lo que llevó a las religiones judías e islámicas a prohibir la ingesta de carne de cerdo. Después, también fíjense, en Perú tenemos, en 1792, Hipólito Unanue comenzó a estudiar, desconociendo todo lo que es la parte de diagnóstico de cisticercosis, escribe una nota acerca de un soldado fallecido a raíz de una crisis epiléptica de 3 días de duración, durante la cual le fueron suministrados purgantes y esto le llevó a que pueda eliminar la tenia, a excretar. La primera descripción también tenemos de un caso de cisticercosis en Perú, fue hecha por Esocele, quien describe al parásito en el miocardio de un paciente durante la necropsia, confundiéndolo inicialmente con verruga peruana. Seguimos con los antecedentes. Tenemos también un caso en el cerebro hallado en 1913 y 2 años más tarde reportan el primer caso de Landrerie humana diagnosticado en Perú en la vida del paciente al demostrar el cisticerco mediante biopsia subcutánea. En la actualidad, la asteniasis o cisticercosis es endémica en la mayor parte de los países en desarrollo y una enfermedad emergente en los países industrializados debido al aumento
en migraciones provenientes de zonas endémicas. Continuamos con agente. El agente de esta enfermedad es la forma larval o cisticerco de la Taenia solium y la Taenia crassiceps. Las observaciones de la larva de la Taenia solium en el hombre fue comunicada, fíjense, en el siglo XVI, y de la larva de la Taenia crassiceps fue informado solo 5 veces. La larva de la Taenia saginata no parece presentarse en el hombre. Antes de que se conociera la relación entre las tenias y sus cisticercos, las formas larvales fueron descritas con nombres científicos propios, como si fueran especies independientes. Así, la larva de la Taenia solium fue llamada Cisticercus cellulosae y de la Taenia crassiceps Cisticerco longicolis y de la Taenia saginata era el Cisticerco bovis. Y bueno, hasta ahora, como dice ahí, desafortunadamente esta situación subsiste. Estas denominaciones. La Taenia y otra Taenia. El huésped definitivo, en este caso del cisticerco de la Taenia solium y de la Taenia saginata, es el hombre. Y en el caso de la Taenia crassiceps es el zorro y otros ejemplares cánidos silvestres. Los huéspedes intermediarios naturales del cisticerco de la Taenia solium son los cerdos domésticos y jabalíes. En estos cisticercos ocasionalmente se encuentran también en perros, gatos, ovejas, ciervos, camellos, monos y seres humanos. Los huéspedes intermediarios de los cisticercos de la Taenia crassiceps son los roedores silvestres, pero también vamos a encontrar al hombre. También se ha notificado hallazgo del cisticerco en perro. Y los huéspedes naturales intermediarios de la larva adulta de la Taenia saginata son los bovinos domesticados y raramente artiodáctilos silvestres. Bueno, tenemos al hombre, al cerdo. En relación a la gente, no hay una prueba fidedigna del parasitismo humano causado por los estados larvales de la Taenia saginata. Asimismo, han comunicado casos individuales de infección humana con cisticerco de la Taenia ovis en la médula raquídea del hombre en la antigua Unión Soviética, con el cisticerco de la Taenia taeniformis en hígados de un niño de la Argentina y con el cisticerco de la Taenia hidatígena en el hígado de una persona. El estadio adulto de la Taenia solium habita en el intestino del hombre y elimina regularmente algunos proglótidos grávidos poco activos, que por lo general salen al ambiente externo con el bolo fecal. Allí se desecan y liberan los nuevos huevos. Los huevos, en este caso, permanecen cerca de las deposiciones o son dispersados por el viento, la lluvia y otros factores climáticos, contaminando el agua y los alimentos de consumo potencial para los cerdos o el hombre. Los huevos son infectantes desde que abandonan el intestino. Cuando un cerdo o una persona los ingiere, en el interior del huevo se activa el embrión hexacanto. Este abandona la cubierta del huevo, penetra en la mucosa intestinal y se distribuye por el torrente circulatorio.
Una vez alojado en el tejido, el embrión se transforma en un cisticerco con forma de vesícula ovoidea de aproximadamente 5 por 10 a 8 milímetros, que contiene un escole de la tenia adulta invaginando en su interior. El escole del cisticerco, a semejanza del de la tenia adulta, tiene 4 ventosas y 2 hileras de ganchos de diferentes tamaños. Bueno, ahí tenemos una imagen, los quistes larvarios, el cisticerco con sus ganchos y sus ventosas, los huevos y el parásito adulto. Cuando uno de los proglótidos caen al medio ambiente y se liberan los huevitos, ahí vemos. Esta larva se vuelve infectante para el nuevo huésped definitivo en unos 60 a 70 días. En el cerdo, los cisticercos se localizan en el músculo estriado o cardíaco. En el hombre, en el músculo estriado o cardíacos. En el hombre, los cisticercos son detectados. Se localizan en el sistema nervioso o en el tejido subcutáneo. Pocas veces se encontró en la órbita, la musculatura, el corazón, el hígado, los pulmones, la cavidad abdominal y otras regiones. También podemos tener una larva multilobulada como un racimo de uvas, pero con la vesícula sin espólices en las bases del cerebro de las personas infectadas, que se ha denominado Cysticercus racemosus. La distribución geográfica del cisticerco de la Taenia solium es mundial y coincide con la distribución de la infección de la tenia adulta. La presentación en el hombre, la cisticercosis humana, se presenta especialmente en áreas rurales de los países en desarrollo, como los de América Latina. La neurocisticercosis es una forma más grave de la enfermedad y se ha observado en 17 países de América Latina. Fíjense, de 123.826 autopsias realizadas en 9 países, que reúnen las 2/3 partes de la población de esa región, se encontró una tasa de neurocisticercosis de un 0,43% y se ha estimado que 100 de cada 1000 habitantes la padecen. La presentación en los animales. La información sobre cisticercosis porcina proviene de los registros de inspección veterinaria de reses en los mataderos y frigoríficos. También es importante señalar que los cerdos criados en pequeñas granjas familiares, donde suelen tener mayor oportunidad de ingerir deposiciones humanas, en general son sacrificados por los propios dueños sin la inspección veterinaria o son vendidos libremente en los mercados locales. La enfermedad en el hombre. La cisticercosis es una enfermedad de gravedad variable según la localización del parásito. El hombre puede albergar desde cisticerco a varios centenares, o sea, desde un cisticerco a varios centenares, localizados en diversos tejidos y órganos. La localización que con mayor frecuencia constituye un motivo de consulta médica es la del sistema nervioso central, la neurocisticercosis. En segundo lugar, la del ojo y sus apéndices, cisticercosis ocular y periocular. Las localizaciones en el músculo y en tejidos conjuntivos subcutáneos no se manifiestan generalmente en forma clínica.
a menos que la infección se deba a un número elevado de cisticercos. Cuando ello ocurre, se presenta dolor muscular, calambre y cansancio. Las localizaciones más frecuentes de los cisticercos son las meninges, la corteza cerebral, los ventrículos y con menor frecuencia el parénquima. Los síntomas aparecen varios años después de la infección, cuando la muerte de la larva ocasiona reacciones inflamatorias o son pocos definidos y pueden parecerse a los del tumor cerebral, meningitis basal, encefalitis, hipertensión intracraniana, e histeria. Fíjense, en México, en 120 niños, los principales síntomas fueron convulsiones, hipertensión intracraniana y dificultad en el aprendizaje. Obviamente estos datos son recolectados o se realizan estudios de los hospitales. Van a encontrar que esos son registros fundamentales para poder realizar este tipo de investigación. La cisticercosis ocular y periocular es menos frecuente y comprende el 20% de los casos. Los cisticercos se localizan sobre todo en el humor vítreo y el tejido subretinal y la cámara anterior del ojo. La parasitosis puede producir uveitis, iritis y retinitis. También se pueden observar conjuntivitis palpebral y afecciones de los músculos motores del ojo. La cisticercosis en los cerdos, o sea, vamos a ver las enfermedades de los animales, no se manifiesta en forma clínica. En el cerdo infectado se pueden observar los casos aislados de hipersensibilidad en el hocico, parálisis de la lengua y convulsiones epileptiformes, pero tenemos que tener en cuenta la vida útil del cerdo, que es demasiado corta como para que puedan observarse manifestaciones neurológicas. En los perros, porque ellos ingieren heces humanas y se infestan con los huevos de la Taenia solium, a veces se observan síntomas de cisticercosis cerebral que pueden confundirse con los de síntomas de la rabia. Un ejemplo. La infección experimental, fíjense que se ha experimentado en bovinos con una alta dosis de huevos de Taenia saginata, puede producir fiebre, debilidad, cialorrea, anorexia, rigidez muscular. Son algunos síntomas y la muerte puede sobrevenir por miocarditis degenerativa. La fuente de infección y modo o vía de transmisión. En el caso del hombre, adquiere la cisticercosis o por Cysticercus cellulosae por la ingestión de huevos de la Taenia solium proveniente del intestino de otra persona, ya sea por el consumo de alimentos como verduras o frutas, aguas contaminadas o por medio de las manos contaminadas. Los huevos son liberados en el exterior por los proglótidos grávidos, contaminan el suelo y el curso de las aguas, dando la oportunidad a que el cerdo también se infeste por coprofagia y el hombre por fecalismo. Los huevos de la Taenia solium sobreviven poco tiempo en el exterior, semanas o meses. Como el adulto pueden vivir por muchos años en el intestino del hombre y eliminan varios miles de huevos cada día. La contaminación ambiental puede persistir durante largo tiempo. Bueno, ahí tenemos, fíjense, el agua contaminada y en este caso habla de que los vegetales que utiliza el ser humano al no contar con agua potable o agua de red,
lo que hacen es colocar en recipientes con agua y los enjuagan en ese mismo recipiente, pero no cumple la función de arrastre que debe cumplir el agua para eliminar los huevos que puedan estar sobre la superficie del vegetal o de lo que sean tomates y diferentes verduras que necesitan sí o sí realicemos el enjuague, digamos, la limpieza con el agua. El riesgo es alto en las áreas rurales de los países en desarrollo, donde la carencia de un sistema adecuado de disposición discreta permite que que el ser humano, contamine los alrededores de sus propias viviendas con sus heces. Fíjense que también dice que por ahí no porque necesariamente les falte una letrina o un baño sanitario o una correcta eliminación de las heces, simplemente por la distancia. Muchas veces tiene que recorrer largas distancias el hombre para controlar los animales en un campo y no cuenta con baños químicos y demás u otras formas o enterrar, que también lo pueden realizar, es hacer un pozo y enterrar, cosa que no esté tan en la superficie y a través de las lluvias o de los vientos puedan ser transportadas y llegar así a alguna fuente de agua, como las lagunitas o al río y demás, que contaminen con los huevos de los parásitos. Tenemos acá el ciclo. Van a encontrar que se pueden ubicar los cisticercos a nivel cerebral y ocular. La diseminación de los cisticercos en el organismo. Y también tenemos a nivel muscular, también los huevos embrionados. Acá tenemos el cerebro, en el ojo, en los músculos. Y cuando el hombre elimina al huevo, el huevo pasa al suelo y contamina las verduras, el agua, toma contacto con el cerdo con el agua o a través del alimento y se genera el cisticerco en las diferentes partes del cuerpo del cerdo. Después tenemos que la infestación va a producir la asteniasis porque vamos a consumir carnes del cerdo que estas no fueron infeccionadas o en su defecto no fueron bien cocinadas y pueden llegar a ingresar en el organismo o en el aparato digestivo a través de la ingesta en el hombre. Los huevos de las tenias pueden ser dispersados por la lluvia y el viento por insectos coprófagos, ¿se acuerdan de las moscas, las cucarachas? Recuerden también que pueden trasladar como vectores mecánicos y transportados a través de largas distancias por los cursos de agua y en el intestino de las gaviotas y otros pájaros. Fíjense que las gaviotas toman agua que están contaminadas con los huevos de los parásitos y después van a otro lugar, defecan y así trasladan los huevos. Esa dispersión facilita la contaminación de las hortalizas, del huerto familiar, ya sea por contaminación alrededor de la vivienda o por el regadío con aguas que vienen contaminadas desde río arriba. Se suma a lo anterior la falta de un sistema de agua potable que permita el lavado eficiente de las manos, perdón que me olvidé también de comentarles, y las verduras. Bueno, tenemos a las moscas que pueden trasladar
ahí están sobre la materia fecal, pueden llevar, que son los vectores mecánicos, el viento, que también puede trasladar a los huevos, las lluvias, que en este caso comienza a caer, y la cantidad de agua caída se escurre y eso permite también el traslado. Y las gaviotas, en este caso, que van a ingerir agua contaminada con los huevos de los parásitos y después se van a otro lugar, defecan y así continúa la diseminación de los huevos. En el caso de la vía de transmisión, los campesinos, tenemos que tener en cuenta, por lo general pobres, crían cerdo en condiciones muy primitivas, los venden localmente o los sacrifican para las fiestas. Esos animales tienen oportunidades de infectarse con heces humanas y, como son consumidos sin inspección veterinaria, frecuentemente constituye la fuente de teniasis para la comunidad. Los cisticercos de la tenia solium pueden sobrevivir varios años en el cerdo y más de un mes en la res muerta. La contaminación de las manos puede provenir del suelo, agua contaminada, de huevos procedentes del mismo individuo y transferidos de la región anal a la boca, el ciclo ano-mano-boca. Y en este caso tenemos que tener mucho cuidado con los manipuladores de alimentos, importancia en la transmisión de estos agentes. ¿Por qué? Porque justamente ellos van a tomar contacto, van y defecan, no se limpian bien las manos y siguen en el proceso de elaboración de algún producto alimenticio y pueden en cierta forma depositar los huevos de los parásitos sobre los alimentos. Bueno, existen indicadores epidemiológicos, ¿se acuerdan de epidemiología también? La prevalencia, que es el número de casos en un tiempo determinado de la cisticercosis humana, por ejemplo en Honduras, es del 16 a un 22%, y se determinó que los factores de riesgo eran la cría de cerdos alrededor de la casa, la falta de agua potable y de un sistema de evacuación sanitaria y discreta, la existencia de piso de tierra en la vivienda, la falta de educación general y el desconocimiento de la biología del parásito. Los proglótidos grávidos de la tenia podrían ser llevados al estómago por retroperitastismo y los huevos podrían activarse allí y al llegar nuevamente al intestino se libera la oncósfera y daría lugar a la cisticercosis. También hay que tener en cuenta entonces este tipo de situación que se puede llegar a producir. El diagnóstico en la forma subcutánea por biopsia, por nódulos o radiografía, y ocular por oftalmoscopio, imaginografía, tomografía computada, análisis de laboratorio como ELISA y otros. Bueno, vamos a las medidas de control, cómo vamos a hacer para controlar que no se sigan presentando casos. En el caso de la cisticercosis consiste en interrumpir la cadena de transmisión del parásito en cualquiera de los siguientes puntos de intervención. Tenemos en este caso producción de huevos por una persona infectada, la dispersión de los huevos al ambiente, la ingestión de los huevos por el huésped intermediario, el desarrollo del cisticerco en el huésped intermediario, la dispersión de los cisticercos al huésped definitivo
y la protección personal del ser humano. Entonces, ¿para qué la producción de huevos de una persona infectada? Sí o sí estamos hablando que vamos a hacer el tratamiento específico en las personas, ya sea si tiene al parásito en su intestino, vamos a tener que tener en cuenta que van a tener que hacer el tratamiento con antiparasitarios, pero también hay que tener en cuenta que el ser humano puede contar con una buena letrina, que no hace falta que sea un baño con todas las condiciones, para un baño con cadena que pueda tirar el agua. Simplemente con una letrina ya estamos evitando que contamine el suelo cuando defeca con la materia fecal, y quede en el lugar. Después se produce a través del agua o del viento que se vaya dispersando esos huevos, y en el caso de la letrina van a quedar en ese lugar. Bueno, la dispersión de los huevos en el medio ambiente, el uso sí o sí de las letrinas, o hacer un pocito y tapar, de enterrar la ingestión de huevos por el huésped intermediario. Sí o sí tratar en lo posible de que no tome contacto también, en este caso los cerdos, con el agua, con el suelo, con la vegetación que puedan tener los huevos. El desarrollo del cisticerco en el huésped intermediario a través de antiparasitarios, y la dispersión del cisticerco al huésped definitivo y la protección personal del ser humano. Entonces, también ahí se acuerdan que hablábamos de la educación sanitaria, de cómo se transmite, qué es el parásito, el hecho de que deben comprar los suministros, en este caso de carne, de carnicerías que sean de reconocida procedencia, que cuenten, digamos, o ustedes sepan de que ellos traen las medias reses de los diferentes animales de un frigorífico en el cual allí se produce la inspección bromatológica a través de un profesional, en este caso el médico veterinario, que dice si está apto o no para su consumo. Los factores de riesgo más importantes son la cría de cerdos alrededor de la casa, la falta de agua potable y de un sistema de evacuación sanitaria discreta, la existencia de tierra en la vivienda, o sea, de pisos de tierra, la falta de educación general y el desconocimiento de la biología del parásito. Siempre vamos a recordar eso. En China, por ejemplo, los factores de riesgo para la cisticercosis humana eran la mala higiene personal, el desconocimiento de la infección del cerdo, en el cerdo, las malas prácticas de crianza de cerdo e historia de teniasis. Y como corolario, en un estudio, se estableció que el control de la cisticercosis humana requería una combinación de la educación sanitaria y el tratamiento de las teniasis. Hidatidosis o sinonimia, equinococosis, equinocoquiasis, enfermedad hidatídica, enfermedad por quiste hidatídico, enfermedad por quiste de perro. Ahí tienen una imagen del parásito. Fíjense que tiene ventosa y también tiene una corona con ganchos. Tenemos al anillo inmaduro, al anillo maduro y al anillo grávido. En este caso tenemos la parte que se une, que sería el cuello. Bueno, en este caso tenemos al agente de esta enfermedad, es la hidátide o estado larval del cestodo,
Echinococcus granuloso, Echinococcus multilocularis, Echinococcus oligartus y Vogeli. Acá tenemos la imagen, ¿sí? De al costado derecho, Echinococcus granuloso. Tenemos quienes participan, el ser humano, y es, en el ciclo entra la oveja, el perro y el ser humano. En este caso tenemos que el perro defeca, elimina los huevos y puede ingerir el ser humano, y también puede ingerir la oveja. Y después el multilocularis tenemos que participan el hombre, el zorro y los roedores silvestres, que en este caso el hombre ingiere huevos del zorro y también los roedores, que estos pueden ser consumidos por estos cánidos silvestres. El huésped definitivo, los huéspedes definitivos del Echinococcus granuloso son los perros domésticos y algunos cánidos silvestres. Tenemos otra imagen. Los cestodos adultos viven prendidos en la profundidad de las criptas en las mucosas del intestino delgado del huésped definitivo y miden entre 3 a 6 milímetros de longitud. Tienen 22 ganchos grandes y 18 pequeños en el escólice y comúnmente presentan solo 3 proglótidos, de los cuales únicamente el último es grávido. El proglótido grávido contiene varios cientos de huevos y se desprenden de la estróbila. Sale al ambiente exterior con las deposiciones y allí se desintegra. Cada huevo contiene un embrión u oncósfera con 6 ganchos hexacantos que deben ser ingeridos por un huésped intermediario para continuar su desarrollo. Acá tenemos un huevo. Fíjense, acá tenemos el ciclo. Tenemos al cánido, el adulto, en el intestino. El parásito adulto lo tiene en el intestino. De carnívoros, perros, lobos, chacales, coyotes y zorros. El animal defeca y cuando defeca elimina los huevos al exterior con las heces. Los huevos son ingeridos por el hospedador intermediario, cualquier mamífero, herbívoro u omnívoro, vamos a incluir al hombre, que lo que va a producir es que ingresa en el ser humano y va a tener la hidatidosis alveolar o echinococcus multiloculares en hombres, ratones y ratas. Y en el caso del Echinococcus granuloso, en el hombre, cerdo, ovejas, caballos, camellos y gacelas. Los quistes son ingeridos por el hospedador definitivo y después elimina otra vez con la desvaginación del prostocole y unión al intestino. En este caso, dice el ciclo se cierra cuando el cánido come las vísceras y principalmente de la oveja, en el caso del Echinococcus granuloso, quiste hidatídico, y al cabo de 6 semanas ya tenemos otra vez un parásito. Entonces, el perro libera, le puede afectar al hombre o a las diferentes especies, dependiendo si es Echinococcus multilocularis o granuloso. El granuloso puede afectar al ser humano también, pero primero y principal va a levantar la oveja y va a enquistarse y después recién van a ser consumidos por el ser humano.
Bueno, los huéspedes intermediarios son ovinos, bovinos, cerdos, caprinos, equinos, camélidos. Y dentro de los camélidos tenemos a los asiáticos y americanos, los cérvidos y el hombre. Recordemos que el huésped intermediario es aquel huésped que tiene en su organismo la fase larval asexual o larval de un parásito. Entonces, tenemos que el intermediario, tenemos a los camélidos, que estamos hablando de los asiáticos en este caso. Tenemos a estos tres, Dromedary, Bactrian Camel y el Wild Bactrian Camel. Y después tenemos los americanos que son, tenemos ahí a la llama, a la vicuña, guanaco y alpaca. También tenemos al hombre. Otros huéspedes intermediarios tenemos la cabra, la oveja, los bovinos, equinos, los ciervos, porcinos, ovejas, ovinos. La oncósfera, en este caso, se libera en el intestino delgado de los huéspedes intermediarios, penetra la pared intestinal y es llevada por la corriente sanguínea a varios órganos, donde se indiferencia y luego se vuelve a diferenciar para formar el estadio larval de la hidátidas. A las 3 semanas, la hidátide mide, fíjense, unas 25 micras de diámetro y ya presenta una cavidad central. Al 5.º mes ya mide aproximadamente 1 centímetro y se advierte que sus paredes están constituidas por dos capas, una externa, cuticular o laminar, formada por numerosas láminas nacaradas, delgadas, que se ven como corte transversal de una cebolla, y otra capa interna germinativa o prolígera, que es un delicado sitio celular. La forma larval típica del echinococo granuloso consta de una sola cavidad unilocular. En el interior de la hidátide está lleno de líquido y durante la misma época brotan unas cápsulas prolígeras de la capa germinativa, dentro de las cuales se desarrollan los protoescolis imaginados, que constituyen el elemento infestante del parásito. Estas cápsulas se adhieren a la pared por un péndulo y quedan libres dentro del líquido hidatídico. Las cápsulas o protoescolis que flotan libres en el líquido de la hidátide se denomina arenilla hidatídica. A medida que la larva se desarrolla y comprime los tejidos del huésped, este responde con una reacción fibrótica que rodea con un tejido conjuntivo denso la capa adventicia. La hidátide rodeada de este tipo de conjuntivo constituye el quiste hidatídico. ¿Dónde se localizan? Frecuentemente estos quistes se van a localizar en hígado, alrededor de las 2/3 partes de los casos, en los pulmones, alrededor de la 1/4 parte de los casos, y raras ocasiones pueden ubicarse en cualquier otro órgano como riñón, vaso, huesos y cerebro, y el ciclo se completa cuando un perro u otro cánido ingiere las vísceras de un huésped intermediario que contienen quistes hidatídicos fértiles. El escólex se fija a la pared del intestino delgado del perro y se transforma en un cestodo adulto
que comienza a producir huevos infectantes después de 47 a 61 días de la infestación. La distribución geográfica. Fíjense que en este caso el Echinococcus granuloso es la especie de más amplia difusión en el mundo, con áreas de alta endemicidad en la parte meridional de América del Sur, en la Argentina, en el sur de Brasil, Chile, Perú y Uruguay, en el litoral del Mediterráneo, especialmente Bulgaria, Chipre, España y sur de Francia, Grecia, Italia, Portugal, Rumania y Yugoslavia, el sur de la Unión Soviética, el Medio Oriente, el sudoeste de Asia, Irán, Irak y Turquía, y el norte de África, en Argelia, Marruecos, Túnez, Australia, Nueva Zelanda, Kenia y Uganda. Bastante distribuidos a nivel mundial, casi. La prevalencia, la presentación del hombre, la prevalencia de la hidatidosis unilocular clásica por el Echinococcus granuloso varía mucho según las áreas. Las tasas de infección más altas se registran en los países ganaderos, sobre todo de explotación ovina. En el medio rural, entre gente de escasos recursos económicos y culturales, la prevalencia de la hidatidosis humana a menudo se basa en informes médicos. Bueno, en el caso de la presentación en los animales, se espera que en todas las áreas de prevalencia elevada de la infección humana por el Echinococcus granuloso haya una tasa alta de parasitismo en los animales, tanto en los huéspedes intermediarios como en el definitivo. Algunos ejemplos específicos se mencionaron ya en la sección anterior. En las áreas endémicas es común hallar las tasas de infección superiores al 30% en los perros. En los ovinos, el huésped intermediario más importante de muchas partes del mundo, también se encuentra con una alta tasa de infección. Y en América Latina, la tasa del quiste hidatídico observado en mataderos de las áreas hiperendémicas varía entre un 25 y un 95% de los animales sacrificados. También se encuentran tasas de alta prevalencia en bovinos, porcinos y caprinos. El embrión hexacanto del Echinococcus granuloso generalmente viaja por el torrente sanguíneo hasta que coloniza una región del hígado o del pulmón y allí permanece durante años, creciendo lenta y silenciosamente, sin producir grandes reacciones tisulares ni manifestaciones clínicas. Los síntomas generalmente aparecen cuando la larva alcanza un tamaño suficiente como para comprimir o erosionar los tejidos o conductos vecinos e interferir con su función. Debido a que el quiste del Echinococcus granuloso generalmente tiene una sola cámara, en contraposición con de las otras especies, la infección humana por este parásito comúnmente se denomina hidatidosis quística o unilocular. Muchos quistes pueden ser asintomáticos durante toda la vida del individuo infectado y constituye un hallazgo durante la autopsia nada más. Una intervención quirúrgica o una radiografía, todas las intervenciones relacionadas con otras causas. La localización más frecuente es el hígado, entre un 60 y un 70% de los casos, seguida por los pulmones, alrededor del 25% de los casos. La hidatidosis también puede presentarse a nivel óseo, produce en este caso destrucción de trabéculas, necrosis, fracturas espontáneas,
y se estima que esta localización se presenta en un 1% de los casos. La hidatidosis de los órganos vitales, tales como el sistema nervioso central, el corazón y los riñones, es de pronóstico grave. El periodo de latencia de la hidatidosis cerebral es relativamente breve y unos 8 meses en la población general y unos 4 meses en los niños. La enfermedad en los animales, en el perro infectado por la forma adulta del echinococo granuloso, no se observa síntomas clínicos. En los huéspedes intermediarios domésticos, el echinococo granuloso no se ha podido precisar una sintomatología clínica definida, incluso en los casos de quistes múltiples en hígados y pulmones. El ciclo perro-oveja-perro es el más importante para el mantenimiento del parasitismo en las áreas endémicas de la parte meridional de América del Sur y de muchas áreas del mundo. El ovino en este caso es el huésped intermediario más importante de la hidatidosis unilocular por Echinococcus granuloso por varias razones. La tasa de infección suele ser alta en los animales, 90% o más de sus quistes son fértiles, mantienen una asociación estrecha con perros y son animales que se sacrifican frecuentemente en las fincas, en los campos, para el consumo doméstico, y las vísceras suelen quedarse a disposición de los perros. Durante el eviscerado se deja a un costado y los perros comienzan a consumir. Tenemos ahí un ciclo. Los ovinos y otros huéspedes intermediarios contraen la hidatidosis al ingerir pastos contaminados con heces de perro que contienen huevos del cestodo. Esos huevos son depositados directamente en los pastizales o llegan a ellos arrastrados por las lluvias o vientos. A su vez, los perros se infectan al ingerir vísceras que contienen quistes fértiles con protoescolis viable, y el hombre es un huésped intermediario. Como tal, no desempeña ningún papel en la transmisión del parásito a menos que sea comido por un carnívoro. Los cestodos adultos del echinococo granuloso pueden vivir en el intestino del perro durante casi un año, pero la fertilidad se mantiene solo durante 6 a 10 meses. Por consiguiente, teóricamente la infección se extinguirá si el hombre dejara de reinfectar a los perros con vísceras crudas, o sea, que le suministre vísceras para el consumo. Se ha comprobado que otros tenidios, con otros tenidios, que los huevos se dispersan desde el lugar de la deposición de las heces en forma radial hasta 80 metros en un periodo de 10 días, fíjense, y que quizás pueden dispersarse a mayor distancia por intermedio de vectores mecánicos como aves de carroña, artrópodos, que también fíjense que acá lo incluimos en esta bibliografía, lo tiene como vector mecánico a un animal que en este caso es un vertebrado. Las aves de carroña lo incluyen como vector mecánico, que lo pueden trasladar. La constitución física del suelo, su porosidad y la clase de cobertura vegetal también desempeñan un papel en la extensión de la supervivencia de los huevos. Acá tenemos otro ciclo del echinococcus granuloso. Fíjense, el hospedador intermediario tenemos a la oveja, el ser humano. Estas
son enquistadas en diferentes tejidos y después se le suministra restos de intestino al huésped definitivo y este comienza el parásito ingresa de esta forma en el aparato digestivo del perro y a nivel de intestino delgado se liberan estos parásitos y comienzan a crecer en el intestino del canino y así continúa el ciclo. Ahí tenemos otra vez el parásito adulto. Este parásito adulto comienza a liberar sus huevos que salen con la materia fecal y quedan en el medio ambiente y comienzan otra vez a tomar contacto con el pasto, el agua, esos huevos y pueden llegar a la oveja y al ser humano. El hombre es un huésped accidental y su contacto directo con el perro es importante. Los proglótidos labios se encuentran sobre todo en la superficie de la masa fecal y pueden acumularse en la región perianal donde se desintegran y dejan en libertad a los huevos. Estos son llevados por la lengua o el hocico del perro a diferentes regiones del cuerpo y el hombre puede contaminar sus manos al tocar al animal también. El contacto cercano con perros y las prácticas deficientes de higiene personal, como falta de lavado de manos antes de comer, son factores importantes en la transmisión de la infección del perro al hombre. Las verduras, el agua contaminada con heces de perros infectados, constituye otra fuente importante de infección humana. Las moscas coprófagas también podrían servir de vectores mecánicos de los huevos, aunque la hidatidosis suele ser una infección de la población rural. En áreas urbanas se encuentran perros infectados y se presentan casos humanos. Ahí tenemos otro ciclo. También van a encontrar en algunos textos que se utiliza o se puede utilizar la vacuna, pero en los registros de los trabajos a nivel Argentina no está permitido la vacuna. Tenemos entonces la hidatidosis en el ser humano. En el hombre se desarrollan los quistes hidáticos en diversos órganos principales como cerebro, pulmón e hígado. El tratamiento en el ser humano, la remoción quirúrgica de los quistes y medicamentos como albendazol. Y también tenemos, fíjense, en el caso de los niños que se ponen a jugar con el perro y toma contacto a través de, recordamos recién que leímos que ellos se lamen la cola y que en su cavidad bucal o en sus pelos cerca de la boca pueden quedar los huevos de estos parásitos y así llegar a los niños. Y también la eliminación a través de la materia fecal del perro puede llegar a través del agua o de los alimentos contaminados a las ovejas que al pastar o beber agua contaminada ingieren los huevos depositados en el ambiente a través de las heces caninas, reiniciando el ciclo biológico del parásito. En el caso del estado larvario del echinococo granuloso, se alojan en ciertos órganos del ganado como ovino, bovino, caprino, camélidos y se encuentra dentro de los quistes, principalmente el hígado y los pulmones. Ahí tienen los dibujitos. Hígado y pulmones. Y tras la faena del ganado, al ingerir las achuras crudas que contienen los quistes hidáticos, el perro se infecta. Ahí muestra que está ya dentro del intestino del perro y en sus intestinos se desarrolla el parásito adulto y pone los huevos. Al defecar el perro, deposita en el medio ambiente los huevos de los parásitos que contaminan la tierra y el agua.
Después, al compartir el mínimo hábitat, el hombre se contagia al ingerir productos de la huerta contaminados, al beber agua contaminada o a través de contacto estrecho con el animal, por ejemplo, cuando el bebé es lamido por el perro o cuando lo acaricia. El diagnóstico de la hidatidosis humana se sospecha por las manifestaciones clínicas y las circunstancias epidemiológicas. Se utilizan métodos de imaginología como radiografía, tomografía computada, ultrasonografía, centelografía, que aunque no confirman el diagnóstico son de gran ayuda para el especialista. La ultrasonografía es la primera elección porque es económica, no invasiva, simple, precisa, revela quistes en desarrollo que habitualmente no se pueden captar con rayos X. Bueno, acá tenemos otra imagen. Fíjense que habla, por ejemplo, de, por lo menos los casos que más frecuentemente se observan, por lo visto, es en este dibujito, muestra que es los Estados Unidos. En Australia se da más que nada por el contacto del ser humano con los perros, por el tipo de explotación, porcina, en este caso ovina, en el campo. Y en Kenia, por ejemplo, es más que nada de que le dan a los perros, le suministran todo lo que sea víscera de las ovejas. Bueno, y en este caso, fíjense que también participan los roedores y los canguros. En este caso se realiza la faena de los canguros. Este señor le da de consumir al perro y el perro comienza a desarrollar en su interior al parásito. Luego comienza a liberar los huevos y estos toman contacto con los niños y con el ser humano, o también a través de el suelo contaminado o con todo lo que sea vegetación, llega a la oveja, o a el canguro o a los roedores silvestres. Bueno, ustedes recuerdan, fíjense y acuérdense que no les nombré hoy, pero tenemos que relacionar todo, como les decía al principio. En este caso, las medidas de control, ustedes ya lo vieron en epidemiología, cuando hablamos de las medidas de prevención y control. En este caso, las medidas de control es cuando nosotros necesitamos reducir la morbilidad y la mortalidad de ciertas enfermedades. Fíjense, las medidas convencionales de control consisten en este caso educar a la población rural, o sea, nosotros recordamos que era educación sanitaria. Ese era uno de los puntos que teníamos que tratar siempre, en cualquier situación, siempre las medidas de prevención deben acompañar a las medidas de control, porque dentro de las medidas de prevención teníamos la educación sanitaria. Si pueden ir a mirar otra vez los apuntes de epidemia y van a encontrar que una de las actividades dentro de las medidas de prevención es la educación sanitaria. Educar a la población rural con respecto a la hidatidosis y su control. Otra actividad es concentrar la matanza de los animales de abasto en centros de control veterinario. Sí o sí que la faena se realiza en lugares donde cuente con una inspección o un control bromatológico o veterinario. Y el punto 3, insistir en que las matanzas de las fincas se realicen en buenas condiciones sanitarias
y se vede el acceso de los perros a las vísceras crudas. Entonces, también al realizar la educación nosotros podemos decir que sí, que pueden consumir las ovejas, pero en lo posible y por favor no dar las vísceras o las achuras a los perros, para así evitar que continúe el ciclo. Es otra de las actividades que podemos realizar. Reducir el número de perros en las fincas y tratarlos contra Echinococcus regularmente. O sea, llevar un buen plan sanitario también sería bueno. El quinto, buscar la hidatidosis humana durante la atención primaria de la salud. Esto también, eso sería la parte, digamos, que se debe trabajar en forma multidisciplinaria, médico y veterinario, para, en cierta forma, controlar esta situación. Bueno, esto ha permitido diagnosticar muchos casos no sospechados e interesar a la población en una campaña de control. En estos casos, la aplicación mancomunada y coordinada de esta medida sanitaria, tanto médicas como veterinarias, ha mejorado notablemente los resultados de las campañas de control. Teniasis. Pasamos ya a otra enfermedad parasitaria. Bueno, la etiología, los cestodes o de la Taenia solium, la Taenia saginata, la Taenia asiática, la Taenia solium y la Taenia saginata se conocen como parásitos del humano desde hace más de 300 años. Bueno, ahí tenemos una imagen en el que tenemos a la Taenia solium, que la diferencia es que ahí les dice que tiene un rostelo, a ver si me deja, rostelo con una corona doble de ganchos, a diferencia de la saginata que no cuenta con el rostelo, pero sí cuenta con ventosas, 4 igual que el solium. Bueno, eso en relación a las características del rostelo. En este caso, el huésped definitivo de esta astenia es el hombre, en cuyo intestino delgado se aloja en el estadio adulto, y los huéspedes intermediarios naturales para la Taenia solium son el cerdo doméstico y el jabalí, aunque ocasionalmente se han encontrado perros, gatos, ovejas, camellos, monos e individuos infectados con larvas o cisticercos. Bueno, los huéspedes naturales intermediarios de la Taenia saginata son los bovinos, familia Bovidae, y algunos de la familia Cervidae. La Taenia solium o Taenia del cerdo mide de 2 a 4 metros de longitud y posee entre 800 a 1000 proglótidos o segmentos. Los proglótidos grávidos se desprenden del estróbilo en grupos de 5 a 6 y tienen poca movilidad propia. Son eliminados con la materia fecal y tienen entre 30.000 y 5.000 huevos. Por sus hábitos coprofágicos, el cerdo puede ingerir gran número de huevos, ya sea que estén los proglótidos o libres en las heces. Los embriones u oncóferas se liberan del huevo en el intestino del cerdo, penetran en la pared intestinal y de allí, en el curso de 24 a 72 horas, se difunden por el sistema circulatorio hacia diferentes tejidos y órganos del cuerpo. En el caso de la gente, el desarrollo completo de la larva o cisticerco se produce en 9 a 10 semanas
tiene la forma de una vesícula llena de líquido y dentro de la cual se encuentra el escole invaginado y provisto de ventosas y ganchos de la tenia adulta. Cuando el hombre consume carne de cerdo cruda o insuficientemente cocida que contiene cisticercos, las larvas se liberan del tejido que la rodea, sus escoles se desinvaginan y se prende a la pared del intestino delgado, generalmente el yeyuno, y empieza a desarrollar estróbilos. La importancia de la Taenia solium para la salud pública se debe a que el hombre puede infectarse con los huevos de la tenia y desarrollar cisticerco en sus tejidos. La Taenia saginata o tenia del vacuno es más larga que la Taenia solium. Está formada por 1000 a 2000 proglótidos y mide de 4 y 10 metros de largo, a diferencia del otro que era de 2 a 4 metros. Los proglótidos grávidos con 100.000 huevos se desprenden del estróbilo uno a uno y tienen movilidad propia, a diferencia del otro que necesitaba unirse, en cierta forma pegarse a la materia fecal para poder salir. Y a menudo salen activamente a través del ano. Los huevos se liberan del proglótido por expulsión o por desintegración de este y contaminan el medio ambiente. En el interior del organismo de los bovinos, los huevos viables ingeridos a pacer, eso significa comer el ganado, la hierba del campo, pastar, se desarrollan en cisticercos aún llamados cisticerco bovis, de manera similar a Taenia solium en el cerdo. Los cisticercos comienzan a degenerarse a las pocas semanas y a los 9 meses un gran número de ellos está muerto y calcificado. El hombre se infecta al ingerir carne bovina con cisticercos viables y que no se cocinan suficientemente. La tenia adulta se desarrolla en el intestino humano en 10 a 12 semanas. La cisticercosis humana por ingestión de huevo de la Taenia saginata no ocurre o es extremadamente rara. Bueno, los huevos de la Taenia saginata pueden sobrevivir durante varias semanas o meses en aguas residuales, cuerpo de agua o del pasto, en condiciones climáticas moderadas. Distribución geográfica. La Taenia solium y la saginata están distribuidas en todo el mundo y la Taenia solium es mucho más frecuente en los países en desarrollo y la Taenia saginata es más global. La presentación en el hombre y los animales. En el hombre, en 1947, se estimó que cerca de 39 millones de personas de la población mundial estaba infectada con Taenia saginata y 2 millones de personas con Taenia solium. En los animales son refractarios a la infección por los parásitos adultos. El diagnóstico. Los proglótidos de la Taenia saginata reptan a lo largo del intestino para salir al exterior y los de la Taenia solium se adosan al bolo fecal. De ese modo, no hay mucha oportunidad para que los huevos se liberen en el intestino. Solo en alrededor de la cuarta parte de los pacientes se encuentran huevos de parásito en las heces. El diagnóstico diferencial entre la Taenia saginata y solium
se efectúa sobre la base del número de ramificaciones laterales primarias del útero de los prolótidos grávidos, entre 16 y 30 para la primaria, o sea la tenia saginata, y entre 7 y 12 para la segunda, la tenia saginata, y 7 a 12 la tenia solium. Bueno, tenemos acá en la imagen, van a ver que tenemos a las ramificaciones que comenzaban de 16 a 30 en la saginata y menos de 16 en la tenia solium. El diagnóstico. Cuando se logra la expulsión de los escólices, ya sea espontáneamente o por tratamiento, la observación microscópica puede distinguir entre la tenia saginata, que no tiene gancho en el escole, y la tenia solium, que sí tiene. Entonces, mediante la observación microscópica. Entonces, tenemos la tenia saginata y la tenia solium. En este caso, se desprende más fácilmente y reptan la tenia saginata. Y también tenemos que tener el número y tamaño de proglótides, como también en el útero la cantidad de ramificaciones. Control. Las medidas de prevención y control. Las teniasis humanas no son una amenaza para la salud pública, sino que constituyen un factor de pérdidas económicas. Las medidas de control de esta zoonosis son principalmente, fíjense, volvemos otra vez a mencionar la educación sanitaria de la población en riesgo y así poder interrumpir la cadena epidemiológica del parásito a cualquiera de los siguientes puntos de intervención. Por ejemplo, tenemos la producción de huevos, que es lo mismo que ya vimos en los diferentes enfermedades que vimos anteriormente, y tenemos el primero, entonces, la producción de huevos y la consecuente contaminación del ambiente. Evitar mediante el diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo de las personas infectadas, dado que el hombre es el único huésped definitivo. Después tenemos la dispersión de los huevos en el ambiente mediante la disposición adecuada de las excretas, que no comprenda no solo el alcantarillado tradicional, sino también una fosa séptica bien construida y utilizada, y así como también la educación de la población para el uso adecuado. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que a veces las condiciones económicas no son buenas y las culturales de las poblaciones rurales de los países en desarrollo, que a menudo impiden estas acciones. Tenemos acá que defecan en el campo y después ya con un baño instalado. Después tenemos la ingestión de huevos por el huésped intermediario natural. ¿Cómo va a ser? Impidiendo que los porcinos bovinos de cría a los alimentos, el acceso a los alimentos y bebidas contaminados con heces humanas. Los campesinos pobres habitualmente crían cerdos para su propio consumo, la venta local, y por ignorancia o falta de recursos para aplicar normas higiénicas de crianza, los animales tienen fácil acceso al lugar contaminado con heces humanas y así adquieren la cisticercosis. El cuarto, el desarrollo de cisticerco en el huésped intermediario se puede impedir mediante el tratamiento de los animales, demasiado caro, poco efectivo, o por medio de la vacunación, que todavía en la Argentina no tenemos. Quinto, la diseminación de los cisticercos al huésped definitivo se puede evitar mediante una buena inspección veterinaria. Fíjense, otra medida que podemos utilizar, en donde podemos cortar la cadena de transmisión, en los mataderos, y la educación de la población para que no la soslaye,
la matanza domiciliaria de los cerdos y el consumo de carne sin inspección veterinaria. Todo eso es todavía muy presente, digamos, en las comunidades agrícolas de bajo recurso económico y constituye en gran medida mantener la infección intestinal humana. El sexto, tenemos que la protección humana personal consiste en cocinar bien las carnes de cerdo y o vacuno para matar a los cisticercos que pudieran estar presentes y observar las medidas de higiene alimentaria, tales como lavar los alimentos que se consuma y lavarse las manos antes de comer para evitar ingerir los huevos de Taenia solium. Actividades del práctico número 11. Los alumnos deberán, primero, responder el cuestionario que va a estar subido en el aula virtual Moodle de la cátedra. Segundo, leer el PDF que tiene como título Hidatidosis, situación problemática, subido a la página de Salud Pública, pestaña Actividades prácticas. Luego de leer el PDF, el tercer punto, debe leer y completar las consignas del Word que tiene como título Práctico número 11, Enfermedades parasitarias, que serán subidos al mismo lugar, en la página de Salud Pública, pestañas Actividades. Y por último, la cuarta, responder las consignas en un Word y subirla al aula en actividad tarea, que tiene como título Clase Práctica número 11, Teniasis, Cisticercosis, de la comisión que correspondiere a cada uno de ustedes. Gracias por su atención, chicos, y espero se encuentren bien. Cualquier inconveniente que surja, por favor, se pueden comunicar con nosotros a través del foro o por un mail a la cátedra. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.